Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Presenta Feria Nocturna del Buceo, del 1 de diciembre al 6 de enero, todo en un solo lugar. Bueno, ahora sí, lo del operativo largo, subsánelo usted, Sotelo. Era un paneo largo, en realidad. Era un paneo de cámara, era largo, eso es una indicación técnica. Una indicación que estaba en la ficha técnica del libreto. Exacto, y bueno, ahí María será algo más, no importa. Gustavo, la evaluación es muy positiva con respecto a los objetivos que perseguía estos operativos. Creo que también está teniendo un impacto sobre la opinión pública, que eso finalmente también es importante, porque la gente percibe que se hacen tareas que son complicadas y que, bueno, redundan en alguna medida en beneficio de la seguridad. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, mire, en primer lugar, la situación de seguridad en el país es una situación compleja. Eso es lo primero. Y creo que lo que se ha hecho en estos últimos tiempos es en algunos lugares donde se había instalado una dinámica muy embromada, creo, para el futuro y para la gobernabilidad del país, es tener un conjunto de acciones contundentes que sobre todo fueran a un foco que es el recuperar la confianza en lo público y recuperar la confianza de la población en las autoridades, en este caso en distintos organismos que tienen a su cargo la responsabilidad de poner pautas de funcionamiento y orden en algunos lugares. Y bueno, y objetivamente esto empezó hace ya casi un año, más de un año en realidad, pero hubo una situación donde en la zona de Unidad de Misiones, en Los Palomares, se generó una crisis de seguridad muy grave, con una cantidad de personas desplazadas. Y bueno, ahí se tomó una decisión de tener una estrategia integral y en realidad mi trabajo ha sido coordinar algún aspecto de eso. No es que esté al frente de los operativos, de eso está al frente de la Policía Nacional. Yo trabajo en el Ministerio del Interior como un funcionario y me tocó articular con otros organismos también la tarea. Claro, porque son operativos de los cuales participan varios organismos públicos, varios ministerios y dependencias. Claro, de hecho, ahí en la zona de Los Palomares, inicialmente estuvo, además del Ministerio del Interior, bueno, la propia Presidencia de la República, la Intendencia, Ministerio de Salud Pública, el MIDES, Ministerio de Vivienda. Después se fueron agregando, de acuerdo a los lugares, distintos organismos. Por ejemplo, en Salto, donde se hizo una intervención en el barrio Donatilio hace unos días atrás, intervino también el Ministerio de Ganadería en relación a todo el tema de la faena clandestina y espacios de ilegalidad que se van instalando en determinadas zonas y que si no se logran romper con anticipación, después se consolidan. Y tenemos situaciones en la región que todos conocemos, Río Janeiro, por ejemplo. La gente sabe que ahí hay zonas donde la policía y el Estado no acceden, los morros, ¿no? Han hecho hasta excursiones turísticas incluso, lo incorporan dentro de la lógica, decimos, venga y visite La Rosiña, venga y visite... y saben que ahí está el primer comando de la capital o están... el Comando Vermelho, que son organizaciones... Comandos de los narcotraficantes. Claro, son organizaciones criminales muy potentes. Dicen que incluso tienen hasta misiles tierra-aire, por ejemplo. Sí, sí, y hay leyendas de todo tipo, pero objetivamente uno ahí no ingresa y son lugares donde ese territorio está, entre comillas, bajo control de otro. Y la sociedad ahí, de alguna manera, comparte que esas son las reglas de juego en este momento. Yo creo que nosotros como país, a partir de lo que pasó en Casaballe y gracias al respaldo muy fuerte que hubo de todo el sistema político, que esto es muy importante, de actuar de una manera fuerte, pusimos como el nivel de lo admisible en un lugar que como sociedad me parece que es bueno, porque gobierne el que gobierne, sabe que va a tener el respaldo de que en el Uruguay hay ciertas cosas que no queremos tolerar. Y capaz que eso es el logro más importante al día de hoy. Y bueno,
evidentemente hay que seguir en esa línea de actuación, articulando mejor con los organismos también, pero sobre todo teniendo en cuenta eso, que el principal éxito acá es de la sociedad, yo creo, que de los vecinos que en su momento denunciaron, de todos los organismos públicos que trabajaron, repito, del sistema político, porque esto es muy importante, en su conjunto, de respaldar una línea de actuación en este punto, donde la seguridad es un tema de debate, pero me parece que hemos tenido como la sabiduría institucional de darnos cuenta todos de que hay ciertas cosas que tenemos que estar como uruguayos poniendo límites, y eso es muy saludable, porque hay mucha gente que ha colaborado en esto de manera muy silenciosa, las organizaciones sociales, la iglesia, las organizaciones no gubernamentales, para que algunas de estas cosas fueran posibles, porque claramente era una situación delicada, y por eso no me gusta para nada personalizarlo, porque no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero bueno, yo estoy satisfecho en el camino que se empezó, y esto hay que decirlo con mucha humildad y tranquilidad, porque algo que se empieza, creo que el aprendizaje fundamental es de que esto no se puede abandonar y que por lo tanto hay que seguirlo. Leal, más allá de las valoraciones, que habrá quien diga esto era lo que se necesitaba, hay quienes dicen esto era lo que se necesitaba pero se debió empezar antes, esto es lo que se necesitaba, se debió empezar antes, pero además después que ellos se van, la situación corre riesgo de volver a lo de antes. ¿Cómo se cuidan esos detalles? ¿O está previsto cuidarlos? Acá hay alguien que pregunta si se sabe que en Quevedo se está levantando nuevamente el muro perimetral. Sí, pero ese muro lo está levantando la Intendencia de Montevideo. Se lo quiero decir a la persona que está escribiendo, porque después que se hizo lo de Quevedo, que se desmontó ese muro, se metió preso a las personas que estaban ahí, se desmontó el sistema de videovigilancia, se hicieron dos cosas. En primer lugar, se introdujo un equipo técnico con asistentes sociales que está trabajando con los 50 vecinos que viven ahí para tener un reglamento de manejo del edificio, porque como en todo edificio hay un reglamento de uso. Ahí no tenían un reglamento porque eran los narcos los que mandaban, los que manejaban la puerta, los que decían quién entraba, quién salía. Entonces, por un lado hay un equipo, porque ahora se tienen que hacer responsables del edificio. Va a haber una puerta, va a haber una llave. Si se rompe la llave, tiene que haber algún sistema de administración, como sucede en cualquier edificio. Y por otro lado, se le encargó a la empresa constructora que había hecho el edificio de que hiciera un cerco perimetral de acuerdo a las normas, porque el problema de ese muro eran dos. En primer lugar, que era un muro fuera de toda norma legal, y en segundo lugar, que era un muro que estaba custodiado en forma armada por un grupo de personas que solamente ellos tenían la llave y que le daban acceso al que ellos querían, aunque usted viviera ahí adentro. Entonces, lo que se está haciendo ahora se está haciendo como en cualquier edificio que pueda tener su reja, o cualquier cooperativa que pueda tener su forma de delimitar. Eso es lo que se está haciendo, y lo está haciendo la empresa autorizado por la propia Intendencia. Y por otro lado, se está capacitando a esa gente para que, bueno, logre tener una comisión administradora que logre manejar eso. Ese es un buen ejemplo de que las cosas se hicieron el 4 de octubre, fue la fecha que se hizo la intervención ahí, y el Estado no se fue. Lo que se está haciendo, sí, es en forma silenciosa, porque tampoco hay que seguir poniendo el foco. Lo nombro ahora porque la persona lo dijo, claro. Pero... Está perfecto, porque justamente alguien que... Si uno va directamente a los Palomares ahora, se va a dar cuenta que ya hay calles asfaltadas que antes no había, que hay una cantidad de trabajo que se está haciendo. Y bueno, entonces en los lugares se sigue, porque es la manera y es el aprendizaje, creo, que hay que tener, de que este tipo de cosas hay que sostenerlas. Sobre la discusión anterior, si esto se tendría que haber hecho antes, sí, yo creo que sí. ¿Por qué recién ahora? Y bueno, yo creo que ahí hay respuestas varias. Una respuesta es porque no se hizo antes. Claro, recordemos como una Y ese antes puede ir... Yo no soy partidario, cuando tenemos un problema tan grande, de estar cobrándose cuentas hacia atrás. No lo he hecho porque no me parece que aporte nada. No le aporta a la gente que vive ahí. Porque los Palomares fueron creados siendo Bordaberry padre,
presidente electo democráticamente, los empieza, los inaugura ya siendo dictador. Después pasaron todos los gobiernos de todos los colores que fueron consolidando una situación. Bueno, en determinado momento se resuelve intervenir y esto tiene como una línea de respaldo. Yo me quedo con eso porque tenemos que pensar para adelante de que hay ciertas políticas que necesitamos construirlas entre todos los que creemos en la democracia y en los que creemos que hay derechos básicos que hay que respetar. Entonces, me parece que el estar mirando permanentemente para atrás no creo que aporte mucho. Prefiero quedarme con los acuerdos. Y por eso repetí hoy al principio que lo positivo que ha tenido esto es que ha tenido el respaldo de un arco muy amplio. Y creo que es un aprendizaje para todos de que es verdad que hay ciertas cosas que no se debieron haber dejado llegar a este punto. Sobre la responsabilidad de eso, bueno, ahí podemos discutir hasta quién sabe cuándo, pero yo prefiero concentrarme en el futuro. Si yo le pregunto cuál va a ser el próximo, no me lo va a contestar seguramente, no me va a dar los datos. La pregunta es, ya que hay una apuesta tan firme, ¿cuánto tiempo más se puede o cuántos operativos más? ¿O con cuántos operativos más podemos desarticular al menos los grupos más visibles y organizados de narcotraficantes, que este parece ser el negocio principal de estas bandas delictivas? Sí, yo creo que tiene que ser un esfuerzo sistemático del Estado, no solamente en el área metropolitana, sino en algunas ciudades del interior del país. Tengamos en cuenta que hasta ahora se llevan acciones y líneas de trabajo en 12 lugares, pero que faltan unos cuantos. En este primer año se hicieron... ¿En todo el país? Sí, se hicieron 499 allanamientos en total, en los cuales hubo un conjunto de personas detenidas y de las cuales, de las personas detenidas, el 80% fueron formalizadas por la justicia. Y yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, porque por ahí alguien dice, ah, bueno, hacen esto y después se van. Ejemplo de lo de Quevedo, no es así. Ejemplo de lo de Palomares, claro. No es así. Hacen esto y no queda nadie preso. Porque a veces nos hemos acostumbrado a opinar con mucha contundencia desde el Twitter o desde alguna información muy puntual. Y yo lo que digo es, la información oficial es que la Fiscalía logró formalizar al 80% de los detenidos. Lo que quiere decir de que en el diseño de lo que se hizo no se estaba yendo al voleo a ver a quién agarro como se haga una racia. En otras épocas había racias, que es detención en averiguaciones. Más o menos así te llevo y veo, porque en la general alguno voy a agarrar. Eso fue un método que se utilizó mucho. Se utilizó durante la dictadura, porque ese decreto era de la dictadura, el 690-980, no me olvido más. El 980 era por 1980, que habilitaba eso, detención en averiguaciones se llamaba. Pero después en el periodo democrático durante un tiempo se hizo también. Y creo que no es una buena manera de actuar porque eso es la expresión más clara de un intento de mano dura que se transforma en mano ciega, ¿no? Mano dura, decir, voy a poner autoridad, vas a ver ahora, me lo llevo a todo. Y termina siendo una mano ciega porque en realidad uno no sabe lo que está buscando y termina siendo, generando una cantidad de problemas enormes porque lo que quiere el ciudadano es la eficacia. Y el ciudadano que vive en estos lugares sabe quién es quién y respalda y comienza a apoyar con información, como ha sucedido, si uno sabe que fue al lugar que tenía que ir. No si llevó al que estaba esperando el ómnibus y como tiene una mochila o un cangurito, tiene cara de expediente, como se dice en la jerga judicial, y te llevo porque está. Entonces, mi éxito es que detuve gente. No, eso no es ningún éxito. El éxito es la posibilidad de poder generar un mejor clima en esos lugares. El éxito es decir ahora, por ejemplo, ahí en el Complejo Quevedo, ya que se habló de que se está fortaleciendo una comisión administradora, que la gente va a tener derecho a tener un edificio gobernado por ellos, como cualquiera que vive en un edificio. Eso cambia. Si hay que volver a ese lugar porque la gente reincide, bueno, va a depender en parte también de la actitud de esos grupos delictivos.
Creo que lo importante acá es que haya una presencia fuerte del Estado y que la gente en esos lugares perdió el miedo en parte. Mucha gente ahí no denunciaba por el terror que implicaba vivir en ese lugar y hay que entenderlo. Claro. Ahí a veces hay silencio, pero no porque la gente sea parte, sino porque te quiero ver vivir en un edificio, en el edificio del Cordón. Aquí no enfrente a una mutualista tan importante, la gente vivía aterrada ahí. Y ahí es re difícil, ¿no? Hasta que no hay una intervención que es eficaz. Porque dice, bueno, sí, van a detenerlo, yo lo denuncio, después vuelve a los 3 días. Bueno, ¿qué es lo que se hizo ahí? Por ejemplo, ahí se le obligó a la familia del propietario de ese edificio a vender el apartamento en parte de la resolución judicial. La persona está detenida, está presa, pero cuando salga no va a poder volver, ni él ni nadie de la familia, se le obligó a vender el apartamento. Es decir, ahí hubo eso es duro. A alguna gente en Los Palomares se la obligó, se la desterró. No pueden volver al lugar. Eso siempre por decisión judicial, obviamente. Obviamente, pero eso es porque hubo también ahí en la Fiscalía, que es quien dirige el proceso de investigación y quien efectivamente de última está a cargo, en realidad, claro, de la investigación, una decisión y un límite, decir, no, esto no se tolera. Leal, veíamos en subrayado vecinos, vecinas que aplaudían el procedimiento de la Ciudad Vieja. Desde arriba se había generado toda una suerte de, por fin, esto era lo que necesitábamos, queremos que se saque. Es una casa que además se había intervenido en ella más de una vez, según decía el alcalde, que justamente en parte de una nota estaba, y que había generado una suerte de túneles o de vericuetos que permitía, bueno, que las pruebas no fueran contundentes. ¿Cómo realizaron ustedes esa investigación? ¿Hasta dónde podemos saberlo? Bueno, mire, efectivamente, ahí en esa zona, eso es la calle Buenos Aires y Brecha. Es una casa muy grande que tenía acceso por Buenos Aires, pero también tenía una serie de conexiones por la calle Brecha. Y la gente ingresaba a comprar por la calle Brecha. Y era insólito el lugar, realmente algo difícil de imaginar hasta que uno no lo veía, cómo se conectaba una cosa con la otra. Y los allanamientos que se habían hecho anteriormente había sido en la calle Brecha, pero uno se encontraba ahí que era una especie de garage donde había un sótano y había un muro que tenía un agujerito así. Y claro, por ahí era donde vendían, pero lo que pasa es que ese agujero conectaba y era re difícil darse cuenta de toda la conexión y unos túneles que yo nunca había visto una cosa así. Y bueno, se logró en base al trabajo, en este caso, de la Dirección de Drogas, de la Policía y de la Fiscalía, que son los que investigaron esto durante mucho tiempo. ¿Y los túneles fueron construidos? Sí, claro. ¿No eran de las viviendas originales? No eran, no. Y además para el acceso, la prensa tuvo acceso a esa casa. Tenían 3 lugares con rejas donde uno, imagínense, uno entraba a la casa, iba a un dormitorio, se subía una escalera hasta el techo del dormitorio, sacaba una parte del techo, de ahí se conectaba a través de otra casa, bajaban por una escalera que habían hecho. Era todo un sistema que por algo era el lugar de mayor volumen de venta en la Ciudad Vieja, porque era muy inexpugnable. Entonces, es cierto, los vecinos ahí estaban agradecidos, pero es que lo que pasa es que hay que ponerse en el lugar de las víctimas, que en este caso eran los vecinos también, de lo que es vivir enfrente de una boca de esas características día a día y verlo por la ventana del edificio con la impunidad de decir, bueno, ¿y esto cómo se puede parar? Se mostró también ese lugar para dar un punto de referencia de que a veces no es tan sencillo lo que se dice, sí, lo ve todo el mundo y no se puede. Bueno, de hecho ahora no solamente se logró eso, ahora esa casa pasó hoy, miércoles, a las 9 de la mañana, a custodia municipal. ¿Sí? A custodia municipal, no, perdón, a custodia de la Intendencia de Montevideo, no del municipio, sino de la Intendencia, porque ahí... ¿Y cuál casa? ¿La de Brecha? Todo. 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 Todo ese... Todo eso, Bien. todo eso.
Es una ratonera gigante. Enorme, sí, increíble, increíble. Pero bueno, tiene que ver también con la forma en esa casa. Ahí había un oasis de legalidad. Era una casa que tenía un litigio. Ese litigio no se resolvió. La propiedad de eso quedó como en el limbo. Claro. Y el problema empieza ahí. Cuando esa propiedad empieza en el limbo, hubo ocupantes y la situación se fue de las manos. Y creo que por suerte ahora esos vecinos van a pasar un fin de año mucho más tranquilo por la calle Brecha. Alguien comenta, nos preocupa que esto no sea como lo de Al Capone, que los procesen por robo de luz y no de tráfico. No tenemos casi tiempo, pero nos gustaría hablar sobre esto brevemente. Yo creo que al crimen organizado hay que tener una estrategia integral. Y si Al Capone cayó porque no pagaba impuestos y después le introdujeron otras causas, creo que fue correcto lo que hicieron en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos la historia de Al Capone tiene que ver con que pusieron a lo que es el Departamento del Tesoro a investigar cuáles eran la ruta del dinero. La famosa expresión de la ruta, hay que seguir la ruta del dinero, viene de ahí. Y encontraron con que Al Capone tenía una serie de lavaderos, y ahí viene la palabra lavado de dinero, que los hacía funcionar, los habían instalado por todo Chicago, y como eran lavaderos que funcionaban con moneditas, no había un control muy claro de quiénes eran los clientes, y de ahí viene la expresión lavado de dinero. Y pusieron un grupo de gente que además de la policía eran economistas, hay un libro muy famoso que destaca eso, y encontró de que que lo clave era cortar esa ruta económica. Y utilizaron toda la fuerza del Estado. Bueno, aquí la decisión es la misma. Es utilizar toda la fuerza del Estado. Y creo que da resultados. Gracias por su presencia en la tarde de hoy. Nos quedan pocos días para cerrar este año. Sabemos que vamos a empezar un año nuevo y quizás con operativos similares. Bueno, yo lo que diría es que vamos a empezar ojalá, un buen año el año que viene, y en la medida que sea necesario, se va a seguir actuando de la misma manera. Nos quedamos con su presencia, con su afirmación y con las preguntas de ustedes que también trasladaremos a nuestro invitado. ¿Breve la pausa? Sí, pero antes, Feria Nocturna del Buceo festeja 15 años con sorteos cada una hora del 1 de diciembre. Está abierto hasta el próximo 6 de enero. Más de 200 stands, plaza de comidas, juegos, sorteos. Divertite, comprá, paseá. La Feria Nocturna del Buceo te invita. En familia, en pareja, con amigos. Nos vemos en la Feria Nocturna del Buceo. Rivera y Propios. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Presentó Feria Nocturna del Buceo. Más de 200 están para recorrer. Feria del Buceo, tu punto de encuentro.